Bueno, hoy, martes 17, vamos a entrevistar a Ricardo De Angelis. Tu palabra. Bueno, soy una persona de cine. Mis inicios tienen que ver con haber estudiado en el Otto Krause. Yo fui, en esa época, cuando uno era adolescente, había tres escuelas, tres colegios, que eran el Pellegrini, el Buenos Aires y el Otto Krause, que tenían 6 años con un sexto año para poder tener el ingreso a la facultad. Bueno, ese fue mi derrotero, no me gustaban las otras opciones, y cuando me recibí tuve un periodo antes de empezar a trabajar y me di cuenta que iba hacia ingeniería, y en ese momento de mi vida me di cuenta que yo con ingeniería no tenía nada que ver. Entonces era muy típico de esa época, se había puesto de moda la Nikon. La Nikon era la cámara de los reporteros gráficos de Vietnam, y entonces todos estábamos muy metidos en esa época. Los Beatles habían ido para la India, se había empezado a dar toda esa fusión. La calle Corrientes era una locura, porque uno salía a la calle Corrientes, estaba el Café Concert del Instituto Di Tella, Teatro Abierto, Cine Liberación. Era realmente un carnaval la calle Corrientes. Y en esa búsqueda, o mejor dicho, esa escapatoria de ingeniería, fui a parar a esa zona y a mezclarme con la gente que hacía música, jazz, de todo. Y me metí con un grupo de chicos, éramos todos 20 años, pedimos permiso a actores y nos metimos en una casa que está todavía, Viamonte, casi Uruguay, que estaba como abandonada. Entonces la pintamos, la limpiamos, hicimos de todo y conseguimos que Fernando Siro, Inda Ledesma, Ana Itelman, que era una coreógrafa que acababa de volver de Estados Unidos, y armara un grupo de experimentación teatral. Y ahí me metí. Estaba Lebrino, el actor, estaba Leonor Benedetto, que después la volví a encontrar haciendo Un lugar en el mundo, y formamos este grupo. Ahí me conecté con Ana Itelman. Ana Itelman me lleva a su Café Concert, que estaba recién abierto, haciendo un grupo experimental de teatro danza. Yo seguía sacando fotos, forzábamos los negativos. Bueno, tenía un grupo de chicos de esa edad que sacábamos fotos y empezamos a hacer teatro danza. En esa época me llama Fernando Siro y me da un papelito, un bolo secundario en una película de Sergio Denis, me acuerdo, que se llamaba Me enamoré sin darme cuenta. Y yo hacía un mecánico nada, tenía una frase. Al poco tiempo me llama, la luz de esa película la hacía Aníbal Di Salvo. Cuando yo vi el equipo de filmación, nada, me gustó. Entonces le hice un par de preguntas, así como puede hacer uno que viene a hacer un bolito de... La siguiente vez que me llamó Fernando, lo conocía a mi padre, me dieron una cámara que tenía Fernando Siro y una que yo tenía, y cargábamos lo que llamábamos las Leicas, que eran las cajitas vacías de negativo, los rellenábamos con el negativo de cine, y entonces me dijo, a ver, venite a una filmación y saca fotos. Había una historia con el foto fija, que yo no sé quién era, y nada, yo me entusiasmé, llevé la cámara, tenía 2 cámaras y tenía como 5 lentes. Entonces saqué fotos, pero hasta que me cansé. Entonces después al día siguiente me decían, la verdad que bárbaro, porque 20 años con 2 cámaras y te largan en una filmación a sacar fotos. Entonces la tercera fue que Fernando Siro me propone como un coprotagónico una película que se llamó Autocine Mon Amour. Y ahí me volví loco. Cuando yo vi lo que era una filmación, nada, me di cuenta que era mi lugar. Ese era mi lugar. Lo que me sedujo era esta cosa extraña de haber una especie de anarquía en un lugar que cuando uno no entiende qué están haciendo, te parece todo que es una locura. Hasta que alguien grita, va, toma. Cuando ocurre eso, todo el mundo se queda en silencio, se queda expectante, y hasta que no gritan corte, yo percibí que había ahí un espacio diferente. Aníbal Di Salvo era el director de fotografía de esa película, y me acuerdo que yo charlaba mucho con él
y le preguntaba, y Aníbal se reía porque yo me decía, vos sos como el pajarito carpintero, ¿viste? Me vas a partir la cabeza. Y al poco tiempo que yo frecuentaba así, de tanto en tanto nos encontramos en el Bar El Hambre que estaba en La Valle y Ayacucho y Riobamba. Un día me dice, bueno, me parece que tengo una posibilidad para vos. Entonces me da un papelito, me dice, tenés que ir a esta dirección el lunes. El lunes voy, entro a una casa, Ayacucho y Corrientes, puerta cancel, segundo puerta, patio, un señor muy grandote vestido de celeste, con una trípode de madera y la Arri 2, ¿no? Y frente a él sentado un tipo que reconozco que es Alfredo Alcón. Y el grandote de celeste era Torre Nilsson. Y ahí me entero que iba a ser segundo asistente de cámara en Los Siete Locos. Yo no sabía quién era Roberto Art, me fui a la calle Corriente, me compré el libro, ¿no? Y cuando, nada, se me voló la cabeza. Para mí fue una cosa así, antes y después. A partir de ese momento, bueno, me hice muy amigo, Aníbal me protegió, digamos, había una buena ida y vuelta con él, y chao, a partir de ahí no paré más. Hice 6 largos prácticamente en 3 años, lo cual era una locura, pero la verdad que se filmaba bastante, pero en 3 años más o menos hice Los Siete Locos, después Natalia, que fue una película que dirigió Ever Lobato, también iluminada por Aníbal. Después hice Boquitas Pintadas, La Guerra del Cerdo, El Pibe Cabeza y Piedra Libre. Después, lamentablemente, Nilsson falleció. Y el sexto largo, muy profético, se llamó Los Chiflados Dan el Golpe, que se hizo en la ESMA en el diciembre del 75. Nada, ahí fue mi última película como foquista. Hice muchísimos comerciales. Ingresé al mundo de comerciales como director de fotografía, que era la manera en esa época de poder hacer un camino, porque el sindicato todavía en ese momento, cuando vos querías pasar de categoría, lo podías hacer pero no podías volver. Y si te pedía un productor para pasar de categoría, tenías que esperar que se reuniera la rama de cámara y te diera el sí o el no de acuerdo a tu trayectoria de cómo venía. Bueno, nada, después de eso hice muchísimos comerciales donde ya trabajaba con Subiela. En esa época todos los directores que querían hacer su largo trabajaban en comerciales. Yo hice muchos comerciales con Subiela y en el año 80 hizo su primer largo, Eliseo, que fue La Conquista del Paraíso. Y ahí fui como cameraman. Fue mi primer y única película como cameraman. Seguí haciendo comerciales, y en el año 85 me llamó para hacer Hombre Mirando al Sudeste, ya como director de fotografía. Bueno, específicamente un segundo de cámara, lo que tiene a su control es la película, es el que carga y descarga los chasis, el que prepara la película para ir al laboratorio, hace las etiquetas. Por supuesto tiene a su cargo todo lo que es la óptica, la cámara, el trípode, el armado de la cámara. Es el asistente del primero de cámara, que es el foquista. Era el que estaba destinado a asistir al cameraman, ¿no? Yo asistía al primero y el primero al cameraman, que a su vez estaba en relación con el director de fotografía. Entonces eso, me acuerdo que la producción me entregaba a mí una cantidad de latas, yo tenía que llevar el control de esas latas. Cada lata duraba 3 minutos y algo, eran 122 metros. Era responsabilidad mía guardar lo que se llamaban los puchos, que era cuando se filmaba y de pronto quedaban 5 metros. Esos 5 metros o se usaban para detalles. Antes de sacar el chasis, grababa el cenicero, entonces, filmar el cenicero. Y entonces se terminaba el chasis y se podía guardar entera la lata. Y si estábamos en el medio de una toma compleja, que ya el asistente había cronometrado, que había durado casi 3 minutos, ese chasis salía. Y tenía que venir uno nuevo para que alcanzara para la toma. Lo que pasa que
ya ese pucho no era tan chiquito. Entonces, si el pucho era de más de 10 metros, ya había que guardarlo en una lata diferente, y el de 5 metros iba a otra lata, que normalmente eran las latas de 1000 pies, que al terminar el largo se vendían en la calle Ayacucho. Que también pasaba que muchos compraban 122 metros de puchos y después se quedaban con una lata virgen y los puchos los ponían adentro de la producción cuando terminaba la película, ¿no? Y porque era, como siempre fue, era caro una lata de negativo. No era de... No fui. Tuve problemas con eso, pero yo no fui. Anecdótico nomás. Después el primero de cámara ya se desliga de todo lo que son las valijas, el armado de cámara, la postura de los lentes, a menos que te toque un segundo que es un poco torpe, cosa que no es usual. Entonces déjame que lo pongo yo el lente, pero si no es... Yo entrego la cámara armada, ya está preparada, ahí está. Y el foquista se dedica a medir y a hacer todo lo que tiene que hacer. Es otro mundo porque ya uno se acerca más a convivir con el encuadre, ya oye todo el tiempo al director con el cameraman cómo pactan los encuadres, tienen más cercanía. Yo igual me acuerdo que siendo segundo, en los momentos libres agarraba la cámara y hacía diagonales a ver cómo era. Me recibí muy buenos coscorrones por tocar la cámara, pero bueno, era más fuerte que yo. Tener una cámara al lado y no probar. Además yo hacía que ponía el lente y todo, y después, ¿no? Y tac, me volvían a pegar. Deja quieta esa cámara, bueno, está bien. Y de foquista no, ya, ¿no? Como uno tiene que estar mirando todo el tiempo por la cámara para hacer el foco, para testear, hay un acercamiento corporal a la cámara que hace que sea más fluida después la relación con el encuadre. Y la práctica, después yo salté a cameraman, que para mí es uno de los puestos más pasionales del cine. Hice muchas películas como director de fotografía haciendo cámara, porque evidentemente tiene algo